Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, te damos gracias por permitirnos, Señor, traer y llevar el mensaje que salva, que redime, que transforma, que regenera y que da vida abundante y vida eterna. Señor, en esta obra, en este ministerio, la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor en Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este mensaje le hemos titulado La sal de la tierra. Y Jesús está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. La sal da un buen sabor a los alimentos. Así el cristiano que ha aceptado a Cristo, que se ha arrepentido, se ha convertido y que le sirve al Señor en espíritu y en verdad, le da un buen sabor. Y a esto significa una genuina conversión. Una genuina conversión es el sabor que el cristiano le da al mundo. Y es necesario, es indispensable, es esencial la genuina conversión para darle buen sabor al mundo en que vivimos. La escritura de Juan capítulo 4, versos 23 y 24. El Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, así le dijo: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Perdón. Una genuina conversión. La genuina conversión le da un buen sabor
a su familia, a la iglesia y al mundo que nos rodea. Qué tan necesaria y qué tan importante es la sal en la vida del cristiano. También encontramos en la palabra del Señor de que la sal en el cristiano representa la comunión del cristiano. El salmista, en el Salmo 133, versículo 1 y versículo 3, así lo explica. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán delicioso. Está refiriéndose a la comunión cristiana que le da buen sabor al ambiente, al mundo en que vivimos. Es a saber, la comunión cristiana. Luego en el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Cuán delicioso es! ¡Qué hermoso! ¡Qué agradable! Habitar los hermanos juntos, en armonía. Luego ahí en el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto nos indica por qué es necesaria, es indispensable. Qué útil es la sal. La sal que representa una genuina conversión, la sal que representa la comunión cristiana, porque le da sabor al ambiente, al mundo. Y Jesús añade, porque si la sal se deshiciere, ¿con qué será sazonada? No sirve para nada, sino ser echada y pisoteada por el hombre. La palabra del Señor nos esclarece lo que simboliza la sal en la vida del cristiano. La sal representa la reconciliación. Jesús dice, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente. Ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego, ven y ofrece tu holocausto. Ofrece tu ofrenda. Ofrece tu canto, tu melodía, la música, el testimonio. Ofrece el sacrificio que traes ante el Señor. Allí el Señor Jesús así lo explica en Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24. Reconciliación. Si vamos a ofrecer una ofrenda al Señor, vamos a ofrecer un canto, una melodía, una oración, una ofrenda monetaria. Necesita que ese corazón tenga reconciliación, esté en paz, esté en amor con su prójimo, con su hermano, con la comunión, como la comunión cristiana. De otra manera, esas ofrendas que se ofrecen ante el Señor no son agradables. Por eso el Señor dice, si vienes y presentes tu ofrenda y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente, ponte en comunión con tu hermano, ponte en paz, reconcíliate y luego ven y ofrece tu ofrenda. Porque estamos ofreciendo perfume agradable a Dios. Esos perfumes que suben a la presencia del Señor. Cuando no hay reconciliación, hay celos, contiendas, disensiones, herejías. Eso echa a perder la ofrenda que se está ofreciendo al Señor. Si tú examinas el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, así lo aclara. Y dice, las moscas muertas hacen y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por honra. ¿Qué significan estas moscas muertas? Los celos, contiendas, disensiones, pleitos, celos, contiendas, toda la cosa que no conviene. Y esas cosas echan a perder el perfume que estamos ofreciendo al Señor. Y la única manera que eso llegue a la presencia del Señor con agradecimiento, con gratitud, y el Señor las pueda aceptar, tiene que haber una genuina reconciliación. La palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 21, verso 1 al 4. ¿Qué significa la sal en las ofrendas monetarias o los diezmos? Una ofrenda liberal y generosa. Esto representa la sal en la vida del cristiano.
Y allí en esa escritura del capítulo 21 de Lucas, dice la escritura, Jesús, viendo a todos los que traían ofrendas, vio una viuda que depositó únicamente 2 blancas. Quizás no quería que se supiera mucho, que se subiera. Ha de haber tenido mucha precaución de depositar aquellas 2 blancas. Pero ¿sabe usted que esas 2 blancas representaban todo el sustento, todo lo que ella tenía? Pero lo trajo con agradecimiento, lo trajo con amor, lo trajo no para que la gente viera, no quería que la gente supiera, pero el Señor sabía. El Señor sabe cuando tú traes esas ofrendas, esos diezmos a la presencia del Señor. Él se da cuenta. ¿Qué tanto traes? ¿Cómo lo traes? Si es una sincera liberalidad, generosidad, agradecimiento, amor al Señor. No lo haces para ser visto de los hombres. Y dice la Escritura, cuando vio el Señor que aquella viuda trajo solamente 2 blancas, el Señor sabía que esas 2 blancas representaban todo su sustento. Con una ofrenda de sacrificio, una ofrenda de amor, una ofrenda de gratitud a Dios. Y dice el Señor, esta viuda ha echado más que todos vosotros, más que todos ustedes, porque ella ha entregado todo su sustento. Y ustedes, a los escribas y fariseos, y ustedes han echado, han depositado lo que les sobra. ¡Qué triste! Y el Señor lo sabía. Aquellos religiosos traían sus bolsas de monedas y me figuro que levantaban las bolsas y las dejaban caer para que la gente se diera cuenta. ¡Ay, mira qué tanto! Han echado mucho dinero en la canasta, en el gasofilacio. Mira, qué tremendo. Pero ellos lo hacían para ser vistos de los hombres. Pero peor de eso, dice el Señor, ustedes han traído lo que les sobra. Dios no se agrada. Si nosotros los seres humanos somos muy particulares, a nosotros no nos gusta que nos den las obras. Sea algo especial, un platillo especial.
Pero las obras, ya no estamos hablando de las obras para un hombre, para una persona, para una familia, obras para Dios. ¿Cómo podemos hacer para que lo que nosotros traemos ante el Señor, ofrendas y diezmos, no sean tomados como sobras? Cuando tú recibes tu salario, cuando tú recibes tus ingresos, sea por semana, por quincena o por mes, antes de comenzar a pagar las deudas, los biles, antes de pagar la renta, el carro, la ropa, antes de pagar cualquier cosa, el día que tú recibes tu cheque, el día que recibes tu pago, separa las ofrendas y separa el diezmo. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 9, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que tú traes al Señor, no comiences primeramente a pagar las deudas. ¿Y si te queda? ¿Y si te sobra? Traer unos pennies, unos níqueles, unas pesetas para el Señor. Señor, es todo lo que me quedó. Por eso traigo esa pequeña ofrenda. Y hay a veces que se menciona la ofrenda de la viuda, así como dice tu palabra. Aquella viuda que entregó dos blancas, y este día te traigo 2 pennies, te traigo 2 níqueles, te traigo 2 pesetas. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 9, él está haciendo énfasis. Cada uno dé como propuso en su corazón. Usted proponga en su corazón la ofrenda y proponga el diezmo que le va a entregar al Señor. Y ya una vez que usted le entregue y separe lo del Señor, comience a pagar sus deudas. De otra manera se va a contar como una sobra. Y a Dios no se le dan las sobras. Esto es lo que significa la sal en el cristiano. Una ofrenda liberal y generosa. De acuerdo a la palabra del Señor en Levítico capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura, toda ofrenda debe ofrecerse con sal a Jehová, con agrado, con amor, con generosidad. Y luego en Números capítulo 18, verso 19, nos habla de un pacto de sal que se ofrecía a Dios. Todo cristiano que sirve al Señor en espíritu y en verdad, reprende toda maldición donde estemos. En la casa, en el trabajo, en el camino, en la calle, donde estemos. ¿Por qué? Porque somos la sal
de la tierra. ¿Recuerda usted el testimonio que encontramos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 22? El testimonio del profeta Eliseo. Estaba junto con los hijos de los profetas. Y se acercaron a un lago para sacar agua para beber. Pero el agua estaba contaminada. El agua estaba enferma. Había maldición en esa agua. Pero luego vienen y le gritan al siervo de Dios, a Eliseo: mi señor, hay muerto en este lago. Hay enfermedad, esta agua está enferma. Dijo: tráigame un bote de sal. Y comenzó a regarla por los lagos. Comenzó a regar sal. Y esa agua fue sanada por el poder del Todopoderoso. La sal reprende toda maldición. Reprende todo achaque de la vida de un cristiano. La sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Y donde estemos, el Señor reprende la maldición en el trabajo, en el camino, en la familia, en el hogar, en la iglesia. La sal lo usó el profeta. Y toda maldición fue reprendida de aquella agua. Por eso el Señor Jesús dijo que seamos cuidadosos. Nosotros somos la sal de la tierra. Padre, en este momento te pedimos tu misericordia. Señor, salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, trae las almas perdidas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Ahí están en el hospital, en el asilo de ancianos o en su casa. Señor, reprende todo cáncer, todo artritis, toda asma, todo espíritu de enfermedad que está en aquella persona, en aquel anciano, en aquel huérfano. Señor, aquel que está en la cárcel, en la prisión. Señor, extiende tu misericordia. Estimados hermanos y amigos, te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere transformarte, quiere regenerarte, quiere cambiarte y que seas una criatura nueva en Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Cordialmente te invitamos, la iglesia, el Templo Shalom, en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, con teléfono área 210-364-0913, con el pastor Efraín Veloz. Le invitamos. Cada martes tenemos estudio bíblico a las 6:30 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo programa. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.